Saludos a todos los amigos de Opina TV, donde quiera que nos vean y escuchen. En todos los tiempos, las almas sensibles han sido inspiradas para ver más allá de lo que otros ven y conecten su espíritu con la tierra y el campo, como si se tratase de hijos especiales. Algunos le han escrito poemas, otros le han cantado, e independientemente de que algunos hayan hecho de ella su hogar, me refiero al campo, y otros por circunstancias de la vida se hayan convertido en citadinos, todos son hijos pródigos que añoran a su madre a la distancia y nunca la olvidan. Hoy tenemos un programa especial, distinto a otros, no solo por su temática, sino por el espíritu de frescura que proyecta sobre nosotros, pues en tiempos de convulsión es necesario darle un refrigerio al alma. Y para hablar de este tema he invitado a una señora que quizás las nuevas generaciones ecuatorianas conozcan poco, pero que su nombre fue toda una marca hace unas décadas atrás. Su nombre es Cecilia Calderón de Castro. Entre todas las personas que conozco, la que más ha manifestado su amor a la tierra, al campo, a la naturaleza y al tesoro que nos ofrece por medio de sus cultivos. Cecilia es economista y lleva en el alma el amor a la tierra y a la política, por supuesto. Ella fue diputada de la República en tiempos que aún la política se practicaba con cierta decencia y ejerció otros cargos de importancia. Su padre fue el economista Abdón Calderón Muñoz, mártir de la patria en tiempos de la dictadura militar. Cecilia no es poetisa, pero escribe muchas cosas preciosas. Yo doy fe de ello. Y entiendo que está escribiendo ahora mismo un libro que seguramente será también un tesoro. Bienvenida, querida Cecilia, dinos de dónde nace ese amor a la tierra y al campo, no solo en términos de suelo patrio, sino de madre, de fuente de vida. Hola, William, muchas gracias por esta entrevista, este espacio para hablar, sí, de una de mis pasiones, ¿no? La naturaleza. Bueno, todo esto nace en la niñez. Vengo de padres que amaban la naturaleza. Mi mamá nació en la provincia del Oro, en Pasaje. Mis abuelos son de allá. Y nuestras vacaciones íbamos a Buenavista, que allí era el sitio donde estaba la hacienda. Entonces fueron días felices de conocer la naturaleza, pero además también a lo largo de nuestra vida con mi papá y mi mamá, desde muy pequeños no había vacaciones o fines de semana que no vayamos al campo. Teníamos compadres a lo largo del río Daule, teníamos compadres en Manabí, en la sierra, en Cuenca, en Cañar, en Imbabura, y en cada parte era, pero qué naturaleza más bella, y nos enseñaron ellos dos a amar la naturaleza. Entonces, claro, de allí viene todo lo que tú aprendes en la niñez, todo lo que se siembra con amor va a florecer, va a fructificar. Y mi papá en su campaña, fíjate que su lema era: yo haría la patria tan rico como ricos son sus recursos naturales. Él decía, no puedo entender que un país bendecido por Dios con una naturaleza maravillosa, tenemos tierras fértiles, agua en abundancia, subsuelo generoso, mares pródigos, nuestra gente es laboriosa, y entonces cómo esto no se transforma en frutos de desarrollo para todos. Esto está mal, tenemos que hacer una revolución hacia el campo. Entonces todo eso fue parte ya de uno, ¿no? Porque y amar el campo no es solamente amar los ríos, en la tierra, los animales, sino amar sus historias, sus costumbres, sus cuentos, lo que nos da valor de identidad. Y yo he leído de esos cuentos, de esas historias preciosas, y tú tienes una pluma también bendecida por Dios, porque realmente cuando uno lee lo que tú escribes, uno disfruta, lo goza realmente, le llega al alma. ¿Qué añoras de esos tiempos? Ay, bueno, pues sí, yo añoro esos tiempos y bueno, entre los cuentos son de nuestras anécdotas de niños, ¿no? Mezclado con los cuentos. Hace poquito volví a
a repasar el Tintín. ¿Has oído hablar del Tintín? He oído, pero cuéntanoslo tú, que tú eres la entrevistada. No, pues y tiene que ver mucho con cosas de ahora. El Ajá. Tintín es un duende, ¿ya? Ujú. Es un duende, un hombrecillo feo, chiquito, con un sombrerote, unas orejas grandes, Ya. que aparece siempre en la oscuridad, pero que canta muy bien y toca la guitarra, y con su guitarra cautiva a las mujeres. Le encantan las mujeres de pelo largo, y entonces siempre en el campo decían, cuidado que ya viene el Tintín, todos adentro que viene el Tintín. ¿Y tú usabas el Pero, pelo largo o no? y resulta pues que cuando nos contaban esa historia, uno le daba miedo el Tintín, porque en la casa de mi abuela, ya en el campo, no había luz eléctrica, todavía no había luz, sino en Claro, Guayaquil, no era más. claro. Entonces, ya a la hora de las 5:30, 6, ya se merendaba y te hacían subir al cuarto, y la luz era una lámpara de vidrio que adentro se le ponía querosene, una Ujú. mecha, la prendías, y entonces esa luz mortecina hace que las sombras como que caminan, dan la vuelta, entonces te da un miedo terrible. Y claro, ya sabíamos la historia del Tintín, pero también, como no había agua ya para bañarse o para lavarse, tenían que llevar agua en tinajas, en burros desde el río a la hacienda, y de ahí trepaban a unos tanques. Entonces, para ahorrar agua y trabajo a la gente, la hora del baño era en el río. Había que correr al río, pasar toda la huerta de cacao corriendo, y suena eso, ¿no? Y claro, y tú miras para arriba por si acaso esté agazapado el Tintín. Y entonces uno se baña y se olvida de la hora. Entonces cuando nos dijeron a las 5 a la casa, porque después las coge el Tintín. Y nada, que de repente ya veíamos, y claro, no teníamos reloj, pero por el sol tú ya te das cuenta que es la hora, y empezaba la carrera. Yo no tendría sino 11 años, pero yo decía, el pelo largo, mojado, me brinca, este Tintín me agarra facilísimo así del moño. Y llegaba asustada, pero lo chistoso es que la gente decía que el Tintín era una verdad, y que entonces, que en muchas casas, ¿no? Que, uy, se fue la luz, acabó el querosene, y de repente el Tintín cantaba. ¿Qué pasaba? Que a los 9 meses una chica daba luz. ¿Y quién era? El Tintín. ¿Quién más iba a ser sino que el Tintín? Si no había Claro, sido. había quien echarle la culpa en todo caso. Claro, pues entonces ahí es que dicen que ahora era una manera de tapar lo que siempre hubo, ¿no? Que había violencia contra las mujeres, y muchas de esas violencias eran que hacían que hayan chicas jovencitas embarazadas y nadie sabía quién era, pero probablemente era lo que pasa hasta ahora, ¿no? Que hay una gran Claro. cantidad de adolescentes embarazadas y sin padre, y pues solas, con problemas, porque el Tintín escondía a los violadores probablemente, ¿no? Entonces, eso dicen los psicólogos y psicólogas ahora, pero entonces era un cuento de miedo. Ujú. Pero lo más chistoso es que hace poquito, en una finca que nosotros tenemos ahora aquí en el Guayas, dice, pregunté un día, ¿por qué no ha venido Pedro a trabajar? Ah, dice, porque ya no va a venir a trabajar. ¿Y pero por qué? Si estaba trabajando bien. Pedro era un chico de la ciudad Ya. que había ido allá porque no había trabajo, y su mujer era de allí, del mismo sitio donde tenemos la finca. Y le dije, ay, qué pena, porque había aprendido todo muy bien. Y dice, y después, despacito, alguien se me acerca. Es que se lo quiso llevar la Tintina. Ya Ah, no era el Tintín, sino la Tintina. ¿Y qué? ¿Cómo que hay Tintina? ¿Solo hay Tintín? No, también hay Tintina. ¿Y cómo es eso? Uy, la Tintina, dice, está uno en el campo y de repente oye una voz melodiosa, y uno se pone como bobo y va atrás de la voz. Y esa es la Tintina, pues, que te lleva al monte, dice, y de ahí te coge, te abusa, te, te amarra, y ahí te tiene hasta que de flaco mueres. Chica, digo, con razón se fue corriendo Pedro y no quise que la Tintina lo cogía. Por ahí salió uno valiente, pero yo he visto a la Tintina, pero yo a la Tintina
yo sé cómo domarla. Sí, sí, dice. Yo llevo un frasco de puro. Le encanta el puro a la Tintina, dice. Entonces, y entonces, ya, pues el cuento es que ya se convierte en algazara, ¿verdad? Entonces, Claro. pero Con estas lo que tú me cosas. cuentas me hace recordar la Odisea de Homero, a donde acuérdate hay un episodio que estaban en un barco y estaban estas mujeres, no recuerdo cómo se llamaban, que eran unas ninfas que cantaban y Ah, sí, empujaban a los marinos, a los marineros, pero claro, Ulises pues. ató a todos, no, les taparon los oídos a todos, pero él no los llevaba tapados, pero se hizo atar completamente para no ceder a la tentación de esos cánticos. Oye, me hablabas del cacao, ese olor a cacao, la huerta, entiendo que tenían una huerta y había que atravesar la huerta para ir al río, ¿verdad? Para bañarse. Claro, La parte claro. más miedosa era atravesar la huerta, precisamente. Yo, ¿sabes? Al anochecer, pues anochecer, ¿no? Entonces me Claro, iba. Y por ahí pues había gente que vivía metida en las huertas, entonces había un don Avendaño que nos hacía dar miedo. Don Avendaño pues tenía unos ojos, un sombrerote y iba a caballo. Nunca nos habló, pero todo el mundo decía, cuidado, don Avendaño. Ese sí era un hombre real, que pues yeah. ya que andaban por allí, pues, pero bueno, siempre era gente sana, ¿no? No pasaba nada, tú podías estar en el río a cualquier hora, ir por aquí, y por allá. Y así, hacía jugar con los niños del pueblo era normal. Siempre me acuerdo de cosas. Por Ajá. ejemplo, había un, un tipo que vendía helados, un heladero, y gritaba siempre, Eso es de cajón. helados. No, yo no sé qué eran, cómo los haría él, pero probablemente los ponían en hielo seco porque no había refrigeradora. Claro, Pero con entonces tapa. decía y ya, porque mi abuelita también vendía eso y mi abuelita sí tenía una refrigeradora con querosene y esas cubetas, ¿te acuerdas? Con Ajá. cuadritos. Sí, sí, sí. Pues bueno, Entonces todavía hay vendía estas cubetas. 20 centavos un cuadrito de helado de leche, que era leche con azúcar, pero previamente habían hervido la leche con canela, se le ponía huevo y te lo daban en un papelito y tú ibas chupando eso, que era En durito, un no era. papelito. Sí, porque era como un hielo, porque si tú congelas así la leche, así es, no es cremoso como el helado de ahora. Ya. Pero este hombre vendía esos helados y decía que eran huevos de leche de vaca negra y huevos de gallina patucha. O sea que si quieres tomar una leche bien fuerte en vitaminas, Nutritiva. tiene que ser de vaca negra Ujú, y el ujú. huevo tiene que ser de gallina patucha. Así Mm. que vaya aprendiendo. Bueno, bueno, bueno. Nunca es tarde para aprender. Y del cacao, ¿qué remembranzas tienes? ¿Qué hacían ustedes con el cacao? ¿Lo vendían? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de pelar, de descamotar ese cacao? Que tiene una baba blanca. Bueno, mira, el cacao, claro, nosotros llevaban el cacao, se lo cosecha, abren la mazorca con un machete Ujú. y salen los granos envueltos en esa baba blanca, que Ajá. es dulce, tú la puedes chupar y hay gente que hasta hace dulce de eso. Entonces la ponen en tanques y esos tanques van mojados en unos tachos, los tiras al tendal. Ya. Y en el tendal hay un proceso de fermentación y pues secado al sol. Pero para que se seque parejo tienes que darle pie, es decir, se lo extiende Ujú, con una pala de madera y después como que arrastras los pies y haces surcos. Vas de un lado al otro haciendo ujú. surcos para darle la vuelta, ¿ya? Entonces los chicos nos encantaba ir a dar pie, decíamos dar pie al cacao y Ya. dábamos pie y de un lado y del otro porque era, o sea, era necesario, pero para nosotros era una diversión. ¿Por Claro. qué? Porque mientras hacíamos eso cantábamos, silbábamos, o qué sé yo, o ya nos cansábamos. Pero, ese, hasta que se seque el cacao, ¿no? Después venían, lo recogían, se ponen sacos, y mi abuelo tenía sus cacao, pero también le compraba el cacao a todos los demás, porque él tenía ahí una tienda.
Ujú. Y una vez a la semana o cada 15 días llegaba allí don Francisco Calderón Pérez, que era hermano de mi abuela. Ya. Llegaba desde Guayaquil, tenía que venir de Guayaquil a Puerto Bolívar en barco y luego ahí, quién sabe cómo llegaban a Buenavista, creo que llegaban en tren hasta Pasaje y de Pasaje tenían que ir en mula hasta allá. Y se organizaban para llevar el cacao y traerlo a Guayaquil. Entonces, hasta que el cacao se fuera a Guayaquil, se hacían unas rumas grandes en las que jugábamos también. Pues mi abuelito nos tenía... Cecilia, déjame que te interrumpa, perdón un ratito. Estás muy arriba, se te está cortando la cabeza. Bájate un poco más de la Ya, cámara. Ah, sí, exacto. Ahí continúa. Sí, sí. me estabas cortando que iba Bueno, el hermano de tu abuela sí. a Él comprar tenía, o él a entregar algo. tenía... ¿Te acuerdas tú que en Guayaquil los exportadores de cacao estaban en el malecón? Claro, yo vivo en esa zona ahora. A ver, ¿Recuerda? Ajá. claro, eso olía riquísimo ya. Ujú. Ahí, cerquita donde ahora creo que es alguna dependencia del Seguro Social, allí era el negocio de don Panchito Calderón y Ya. estaban cerca los barcos pues que iban a la provincia del Oro, el Jambelí, Claro, los muelles del don norte. Antonio, ahí estaban. Ujú. Entonces, él viajaba ya para traer el cacao y acuérdate que los barcos grandes llegaban hasta frente a Guayaquil. Ujú. Entonces, Claro que sí. en canoas llevaban el cacao hasta los barcos y ya los barcos se iban, no había el puerto marítimo. Ujú. Ya, entonces esa era la experiencia del cacao. Pero el cacao también, mi abuela cogía un poco y se lo ponía a tostar en una batea, Ujú. en la brasa, sin nada, no solamente la batea ¿cómo es? De barro, ya, como se hace el maní ahora, igualito. Entonces ahí sale la cascarita, se sopla, igual como cuando vas a tostar maní, y Ujú. queda solo el grano. Y ese grano se lo muele, se lo disuelve con el calor, se lo muele varias veces y queda una pasta. Y esa pasta se hacía unas bolitas y se las dejaba a un lado y se hacían duras. Ese era el chocolate, con toda su grasa. Eso se rayaba después y se disolvía en leche con canela y bueno, delicioso. Hoy no tenemos ese chocolate prácticamente en Guayaquil, no lo seguirán haciendo en algunas haciendas, Ujú. pero mayoritariamente ahora el cacao se lo vende y se lo exporta en grano. Y las industrias que sí hay, que aquí elaboran ese cacao, hacen lo que se llama el licor de cacao, que es esa misma pasta, Ajá. pero también lo separan. La manteca de cacao que sirve para venderla como manteca de cacao y para hacer el chocolate blanco, y venden el polvo de cacao que sirve para hacer la cocoa. Ya. Ya, pero lo más, o compras las barras que ya ponen azúcar y bueno, y la gente se acostumbró a comer no chocolate puro, sino con azúcar. Pero lo más Claro. triste ahora es que si tú vas a todas las cafeterías que quieras ir de aquí de Guayaquil y pides una taza de chocolate en esta ciudad que es por donde más granos de cacao se exportan al mundo, y nadie sabe hacer una taza de chocolate. Te dan leche con polvo de cacao. Eso no es nada que ver, nada que ver. Claro. Así que es una de las cosas de que yo digo que hemos perdido nuestros valores de identidad. No puede ser un país exportador de cacao, que nos jactamos que aquí nace el cacao en el oriente, que desde aquí el cacao se trasladó a toda Mesoamérica, que desde aquí fue el primer cacao que llegó al mundo viejo de Europa, que es el mejor cacao del mundo, que incluso se vende por encima de los precios de bolsa. Y no tomamos cacao, pues. ¿Quién? Déjame decirte, y que no suene a propaganda, pero aquí en la calle Imbabura, justamente en la zona que tú mencionabas, esa calle se llama Imbabura, bueno, una de las calles laterales, Sí. y no es Pichincha, más arriba es
Panamá. Sí. Panamá, hay un local ahorita que vende cacao al 75%, al 100%, y tienen unas máquinas antiguas ahí también exhibiendo, y tú puedes inclusive comprar una cerveza de cacao. ¿Qué te parece? Yo te Ay, voy a qué invitar rico. para que vengas porque tienes que venir por acá, pero no sé si te tomas una cerveza nada más porque si no te vas a emborrachar. Ahí bailamos con el tintín. Con el tintín. Sí, y por supuesto con tu esposo, pues, ¿no? Porque tú eres mujer Muchas soltera. gracias, claro que sí. No, pero nos falta a nosotros. Tú dices, amamos el campo. Fíjate otra paradoja también. Primer país exportador de banano. Uh-huh. Te pregunto, ¿has visto en las perchas de algún supermercado o tienda o almacén que vendan mermelada de guineo? No, eso no he visto en ninguna parte. Y es delicioso, delicioso. Eso voy a hacer yo y te voy a regalar un poco Te lo acepto. de dulce de Está guineo. comprometida. Lo prometido es deuda, no promesas de política. No, de políticos de verdad, no de politicastros de lo último como hay ahora. ¿Eh? Ya, claro Oye, que y sí. quiero decirte que es que eso tenemos que unirlo con la realidad nacional. Un país que tiene que trabajar por la soberanía alimentaria, que tiene que cuidar la dolarización, entonces tiene que cuidar la producción agrícola, pues, para Claro que dar sí. de comer a su pueblo y tiene que transformar esa producción agrícola en productos elaborados para que exportemos agregando valor Uh-huh. y para que no se nos vayan los dólares, pues, porque si ahora importamos las mermeladas, porque viene de Inglaterra la de naranja, de California la de manzanas y frutillas, la de no sé qué, importamos los jugos, ¿ya? Importamos las mismas frutas, importamos naranjas, manzanas, kiwis, qué sé yo, qué nomás importamos. Entonces allí se nos van los dólares. ¿Queremos cuidar la dolarización? Cuidemos que lo que comemos lo produzcamos. Claro, o sea, made in Ecuador, hecho aquí en el Ecuador. Pero fíjate la paradoja, ¿no? Por años nos dijeron que no, que la globalización, que el libre mercado, que lo que pasaba es que nuestros agricultores eran incompetentes, que no trabajábamos bien, eh, todo lo encarecíamos y que como la globalización y el libre mercado, y nos inundaron con trigo de Estados Unidos, maíz de Estados Unidos, ahora seguimos importando cebada, ya nadie produce cebada. Antes con la cebada hacían la máchica, ¿qué va? Ya eso no existe. ¿Te acuerdas que comíamos arroz, menestra y carne todas las noches? Y cada noche era un día una menestra de frijol rojo, otra del bolón, el otro del canario, el otro del panamito, el otro cualquiera. Y no Ahora hacía daño, ¿ah? ¿Eh? Ojo, y no nos hacía daño, porque ahora si te comes en la noche una menestra, como que no. Pero es que ahora importamos los frijoles y quién sabe si son con semillas transgénicas. Transgénicas, claro, transgénicas. Importamos las lentejas, importamos el garbanzo. Entonces, ¡qué barbaridad! Como ves, nos hemos distanciado del campo, ¿no? Uh-huh. Y cuando comenzamos a ver cosas como ahora, los ríos desbordados, ¿y por qué están desbordados los ríos? Pues están desbordados los ríos porque nadie ha cuidado los ríos. A los Claro. ríos hay que limpiarlos, pero no en la desembocadura como el chiste que aquí hicieron en Guayaquil, no, desde donde empieza, desde el Claro. embalse de Peripa. ¿Cómo no van a desbordarse los ríos si hemos deforestado las riberas? Todavía cuando vas de Salitre a Bernaza, en canoa, te quedas así como la boca abierta, como que llegas al paraíso. Los árboles de mango gigantes que se abrazan al pie del río, sus ramas. Y las aves llegan a las 5 de la tarde a dormir en esos arbolones. Eso era todo el río Daule. Todo el río Daule. Y ya no hay árboles. Si tú vas a Salitre a comerte un bollo de pescado tan famoso, te lo hacen de atún de lata, porque Qué ya no horror. hay. Ya no hay Boca Chico, ya no hay los peces de agua dulce. ¿Por qué no hay? Porque no hay una norma que diga que la gente que pone químicos
dañinos en los campos que están alrededor en otras partes hacen como una zanja donde lo que suda es lo que pones, va a esa zanja y allí se trata antes de volver al río. O hay todo un proceso para la agricultura ecológica, para usar productos naturales, porque puedes sacar microorganismos del propio suelo y reproducirlos, y nutrientes y todo lo demás, pero aquí eso no se sabe. Y en las universidades siguen enseñando a poner urea en los cultivos que daña las tierras y daña el agua, ¿no? Y a mí me da pena porque cuando los periodistas en general a los candidatos a cualquier cosa le preguntan, nunca le preguntan de agricultura, jamás, jamás. Pero así para ver si saben o no saben. Y entonces aquí nos quejamos, ¿no? Uy, el río, qué barbaridad. Pero ¿cómo? Si el río es un ser vivo. Cuando yo era chica me asomaba a la ventana y pasaban unos hombres vendiendo unas corvinas que eran más altas que yo tendría 8 o 9 años, gigantes. Hoy día anda consigue una corvina de río, no existe, ni siquiera en el mar. ¿Ya? Entonces, eso te hace amar la tierra. Y entonces a mí sí me preocupa otra cosa, porque los chicos jóvenes que viven en el campo ya no quieren estar en el campo, quieren venir acá. Y cuando el papá hace un esfuerzo y lo manda a la ciudad, no regresa. Y dice, bueno, el esfuerzo, ¿por qué? Si es gratis la universidad, claro que la universidad es gratis, pero tiene que dormir, tiene que transportarse, tiene que comer, y entonces eso le cuesta al padre un mínimo por chico de $300 a $400 al mes. Y nadie ha propuesto, usemos la tecnología, pues ¿para qué tienen que venir a la ciudad? La universidad tiene que ir allá y dar lo que ellos necesitan para que transformen las frutas en mermeladas y jugos, para que transformen el cacao en productos elaborados, para que hasta el arroz, no puede ser que importemos arroz porque necesitamos tener arroz para el sushi, que tiene que ser distinto, y que importamos sake, que es el licor de arroz, que importamos el arroz para paella, que tiene que ser distinto, y el arroz para el otro, comida italiana de arroz, que me olvido el nombre, otro arroz. ¿Y cómo es que no podemos nosotros Risotto. tener el risotto? ¿Y cómo es que nosotros no podemos tener algunas parcelas con esas variedades? Es porque a nadie le ha importado, nadie le importa el campo, se han burlado del campesino, de su manera de hablar, de su manera de cantar. Y entonces a mí me da mucha pena y pues por eso es que cuento cosas para que vean que era divertido y que para fortalecer el sistema económico de este país tenemos que relacionarlo con el sistema cultural. ¿Ya? Claro, Cecilia, y déjame hacer un paréntesis nada más para mencionar que, porque algunas personas se pueden estar preguntando, no, es que faltan leyes, no es que la Constitución, que esto, que el otro. En la Constitución tenemos nosotros el capítulo tercero, justamente que se llama Soberanía Alimentaria, concretamente el artículo 281, que por leer unas 4 cositas ahí nada más dice: impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias y de la economía social y solidaria. Por acá dice en el 3, fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. En fin, si nos ponemos a leer, son aquí 13, 14 puntos y todos son uno más bello que otro. Pero no se cumple. Pero Cecilia, lo que pasa es que si desde arriba se viola la Constitución, ¿qué podemos esperar de esto, pues, mi querida Cecilia? Tú lo has dicho, ¿no? La Constitución para mí era la verdad es que a mí me fascina nuestra Constitución. Mira lo que tú acabas de leer, y que si algunas cosas en ese momento no eran verdad, eran utopías que había que conquistarlas. Claro. Y teníamos que organizarnos internamente para lograrlo. Pero estamos al revés, por eso como tú lo has dicho. Nos hemos creído que la Constitución es como una obra de arte que la cuelgas para adornar y nada más, ¿no? Yo diría que es un burropié. Porque en eso lo han convertido. Ay, yo no sé qué es, pero a mí me da dolor.
por ejemplo, si tú, si tú me dieras, tienes el poder para ver qué haces en el Ministerio de Agricultura, yo sabes lo que te diría lo primero. ¿Qué? Lo elimino, ¿Ya? lo ¿Y? barro, así lo fumigo. No vale para nada como está eso. ¿Ya? Montón de gente burócrata que sin orientación. Y cuando va un ministro, no es alguien que vaya con ese amor a buscar la soberanía alimentaria, no solo del Ecuador, sino del mundo. No, van empresarios de una rama. Entonces, primero va un bananero. ¿A qué va el bananero? A que todo lo del banano fluya y vaya bien. Y lo demás ni Claro, sabe. claro, Ya, ni sabe. Entonces le interesa pelear el mercado, ver cómo el banano se va a la China y cómo se va al Japón y también a Turquía y a Rusia y a Estados Unidos. Y ahí no hay que pelearse con nadie porque tiene que llegar a todos lados. Perfecto. Eso es parte de la soberanía alimentaria del Ecuador para el mundo. Pero nosotros tenemos que pelear la nuestra, pues. Tenemos claro. que volver. La provincia de Bolívar era un jardín de todo lo que es granos. Y tú vas y encuentras desolación en la provincia, salvo en Salinas. No sé si has ido a Salinas de Salinas Guaranda. de Bolívar, sí. Una belleza, ¿no? El sistema cooperativa Pero, allí funciona. claro, pero ¿quiénes han logrado eso? No son ecuatorianos. No, son unos sacerdotes italianos Ujú. que han organizado eso, ¿no? Y les ha costado trabajar con la comunidad, pero lo han logrado. Pero como te decía, lo han logrado porque no solamente buscaron el desarrollo económico, sino cultural y social. Da gusto llegar a esa pequeña parroquia y vas a ver que como producto de la propia industrialización de lo que hacían, sin que dependan del gobierno, ellos tienen un espacio para cuidar de sus viejitos, donde pueden ir todo el día, ¿no? A fortalecer su autonomía, a hacer gimnasia, a fortalecer su memoria, etcétera. Qué Tienen hermoso. espacio para cuidar a los niños que no van a la escuela. Tienen un espacio comunitario donde semanalmente hacen cosas para recordar quiénes son, de dónde vienen, les enseñan de historia, les enseñan de leyendas, los niños hacen dibujos, pintan, fantástico, ¿no? Esos espacios que se necesitan, donde puedes ir a cantar y puedes ir a decir versos, ver películas, qué sé yo. Entonces, la comunidad se siente orgullosa. Fíjate que trabajaban y trabajaban los hombres muy bien y se dieron cuenta que las mujeres tenían mucho tiempo y espacio y que andaban siempre hilando y las organizaron y ahora hilan, tiñen los hilos de lana de oveja y de lana de llama y con diseños que ha ido gente a ayudarles a hacer los diseños, pero básicamente los sacan también de todas las improntas de las cerámicas antiguas. Ajá. Todo lo mandan a Italia, todo, todo. Se dieron cuenta que al pie de los árboles de eucalipto salían unos hongos. Investigaron sobre los hongos y vieron que eran comestibles. Los trataron como tratan en Francia las trufas y ahora exportan. Y es un producto exótico porque imagina, trufas de eucaliptos de los Andes. ¿Cómo suena en Europa eso? Ah, Excelente. Ajá. y así es una belleza. A los chicos los organizaron y entonces los hicieron comprar como materia prima cueros de ambato Ujú. y hacen pelotas. Entonces los muchachos felices con una fábrica de pelotas. Entonces ves, lo cultural, lo social tiene que ir de la mano, ¿ya? No es solamente que el PIB sube, que el PIB baja, que el riesgo país, que eso. Señor, la economía no sirve si es que no resuelve el problema de los seres humanos. ¿Ya? Y eso es ese modelo de esos sacerdotes, no sé de qué congregación son, pero debería estudiarse mejor porque uno ve la diferencia, ¿no? Uno ve la diferencia. Pero en fin, falta bastante de trabajar, Y es que bastante. un momento hablábamos sobre lo que estaba aquí, que justamente en el punto 3 de este artículo, que era fortalecer la diversificación
y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. ¿Qué puedes hablarnos sobre ese tema y a la vez recordando los productos que allá en la hacienda donde tú te criaste, donde ibas en vacaciones, había? No sé si habían melones, sandías, zapallo, no sé. Háblanos de eso. Bueno, pues allí sí, allí se cultivaba todo lo que se comía. Recuerdo un árbol de achote, que es precioso el árbol de achote, justo atrás de la casa, y había pues también, sobre todo frutas, zapote, ¿no? La casa de mi tío le decíamos la mansión zapote. Ah. Y la pintó de color zapote anaranjado. Ay, muy divertido. Aguacates, cocos, pomarrosas, pero Poma también, rosa, eso no conoce mucha gente ahora, ¿eh? No se pero ve. ¿sabes qué? Que hay un árbol de pomarrosa o dos ahí en la calle, cerca de la calle Panamá, la calle que une la Panamá con la Roca, Rocafuerte. ¿Ya? Allá hay pomarrosa, ¿Ya? hay dos. Y es lindo el árbol. En Tú sabes fin, más que yo de mi calle, ¿eh? sí tienes que ir a ver. Es que yo una vez vi la flor y me encantó y me di cuenta, fui a ver y era la pomarrosa. Mm. Cerca de donde está ese central, creo que se llama, La un central, sitio, la un central, un restaurante. sitio de comer, un Sí, restaurante un allí. restaurante. Ajá. Bueno, entonces sí, había todo eso, pero había zapallo, achocha. El zapallo se comía mucho, la yuca. Mira, con zapallo, yuca y verde tú pasas la vainita esa larga, que mi abuelita le decía tripa de cuy, todo Esa eso. verdura, la que le Es llaman verdura verdura, la comúnmente. ¿Ya? verdura, las habitas payares, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, en cada casa había como una azotea de caña donde se tenía las hierbitas, diferentes hierbas, cebollas, pimientos, tomates, lo O que sea, usa uno a diario especias. en el refrito. Claro, y eso, mira, y además se criaba gallinas, se Claro. cría Y gallinas, se con tenía. huevos de matrimonio, como dicen, ¿no? Ah, pues sí, huevos de matrimonio y siempre había un par de chanchitos para cuando llegue la Navidad. Y Pobrecitos. bueno, ya es diferente ahora hasta eso, porque antes se dejaba que el chancho se haga gigante. ¿Por qué? Porque el chancho tenía que dar manteca. Y cuando Uh-huh. alguien no rendía, dice, este no es chancho que da manteca. Ah, sí, recuerdo esa frase. Uh-huh. Pero ahora es al revés. Ahora ya se ha aprendido. A los 5 meses se faenan los cerdos ahora para que la carne sea magra. Entonces, pero ya no tienes pues ese chicharrón que Claro. podías Oye, comer ahorita antes. que has dicho manteca de chancho y todo eso, justamente andaba buscando hoy día manteca de cerdo porque no se la encuentra. Yo ya el último botecito que tenía está ya en uso, entonces tengo que ir mañana a ver si localizo en algún lado porque definitivamente la manteca que te venden ahora como de cerdo es vegetal y no es buena. La manteca buena es la manteca de cerdo, la manteca verdadera. Eso pues hay que ir a los mercados y allí Mm. te compras una lonja y la disuelves en tu casa, no hay otra. No Ya hay cuando, otra. sí, a veces llegan camioncitos a los mercados, van tapiñaditos, abre el camión y ya un hombre rápido vende todo el chancho que ha traído de su hacienda. Yeah. Y eso te da la idea de que estamos mal también aquí. En la ciudad trata de esconder lo que tú decías al principio, que todos de alguna manera venimos del campo. Y Uh-huh. entonces tenían las ordenanzas aquí, prohíben tener animales, prohíben tener tal cosa. Y se llega al colmo en ciertas ciudades de San Borondón, que hasta te dicen las plantas que debes tener y las que no debes tener. Uh-huh. Cuando aquí se podría hacer en la ciudad de Guayaquil un proyecto de reforestación con frutales. Mira, puedo así nombrarte más de 20 árboles diferentes que podían ser maravillosos para las avenidas. Una vez una señora me dijo, es que los frutales ensucian. ¿Cómo que ensucian? Ningún árbol ensucia. Dice, es que los chicos se los comen. Para eso es, pues. Claro. Que los chicos coman las grosellas, el mango, la ciruela, el aguacate, el zapote, el caimito, la pomarrosa, qué sé yo.
Hay tantas variedades de las cosas que... Caimito, ¿qué será eso? Dirá la gente. Caimito, no conocen. Yo sí, Caimito, níspero. te dejan la boca pegada, así los labios pegados. El Y la caimito. Y guava, cauge pues. también. Cauge. El cauge, la guava que hay de machete, de mono, en fin, imagínate qué maravilla. Qué maravilla que decirle a la gente, tengo un arbolito si no lo quieres grande, una mata de guineo enano, de plátano enano, y tiene para comer el barrio, ¿ya? Y si en los barrios se organiza para que además del que está en la vereda, cada uno tenga un arbolito y dices, bueno, si tú tienes de naranja, yo tengo de limón, tú pones de toronja, y así hacemos trueque y todos comemos mejor, ¿ya? O, Claro. o también un jardincito donde tú puedas arrancar tu hierba luisa y ya te abarata el desayuno, porque si ya te tomas tu rica hierba luisa, ya no necesitas ni café ni azúcar, ¿ya? Y si tienes, y si vas a hacer un encebollado, agarras nomás un poco de culantro de allí y una cebolla blanca y la picas y ya lo tienes. Y haces tu desayuno con verde y yuca, pero no, está prohibido. Está prohibido que tengas gallinas y cerdos. Claro, no vas a tener 10 gallinas, pero 2 gallinas puedes tener. Mira que en Estados Unidos ahora están haciendo eso porque están carísimos los huevos. 2 gallinas puedes tener perfectamente bien sin provocar un colapso, ¿ya? Claro. No, es que con gallinas hay que tener por ahí un gallo y el gallo canta a las 5 de la mañana. Caramba. Qué bueno, pues se despierten. No, nos hemos olvidado. Y las ordenanzas son iguales, no importa dónde vivas. Y si tú fueras, como yo sí he caminado, por ejemplo, todo Bastión Popular, la Flor de Bastión, el Monte Sinaí, allí hay que sembrar. Si están viviendo es en el campo, por eso es que las casas Claro. están como están, porque no hay ni caminos ni nada. Entonces, sí, pero ¿qué pasa con esta gente? No encuentra semillas. No hay semillas. Ese es otro problemón que tiene. Tenemos una ley de semillas, pero como tú dices, si la Constitución la tienen ahí de trapo sucio, peor una ley, pues. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era pequeño, compraba, no sé dónde compraba, acá en Guayaquil, porque vivíamos nosotros en ese tiempo en una hacienda entre Yaguachi y Milagro, ¿no? Más o menos de la zona cercana, creo, donde tienen ahora ustedes algo por allá. No, 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 no es por ahí. no, no, Bueno, nosotros para allá en ese tiempo mi papá compraba unos sobres, no sé si compraba en Agripac, no creo que existía Agripac en ese tiempo, no. pero en algún lado compraba semillas y compraba semillas inclusive de perfumes, porque mi papá era un hombre muy creativo y entre otras cosas hacía también perfumes, ¿no? Por hobby, porque nunca hizo una industria de eso de allí, pero compraba las semillas y compraba semillas de melón, de sandía y todas estas cosas y sembraba, había distintas variedades. Y es así como había sobreproducción de melón, vendía, el que le quería comprar, lo vendía. Así era. Y sabes, ahora que tú dices eso, en Milagro, una vez yo caminando por ahí decía, qué olor, qué fragancia increíble. Y dice, es la cananga. 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 Y esa es un árbol enorme que da una flor verde. Es rarísimo. Y un perfume, y dicen que ese es el perfume con el que hacen los más caros, o sea, esa es la planta de la cual sacan los perfumes más caros en Europa. Ya. Y aquí Bueno, ni lo siquiera tenemos saben, pues no, yo tampoco sabía, nada. si eso es mi ignorancia. Sí, fíjate, por eso es que me acordé por lo que tú dijiste y mira que sabes el nombre, Cananga. Porque Claro. solo la gente de Milagro sabe ese nombre, ya los demás no saben, porque no Sí, hay en otros inclusive lados. en Milagro le tenía un compañero de colegio, le habían puesto de apodo Cananga. Quiere decir que Yo olía no sé si rico. olía, lo dudo. No, si hay cosas. Y sabes otra cosa que también a mí me llama la atención, que tenemos tantas frutas y nuestras abuelas hacían licores con las frutas. El licor de pechiche, por ejemplo, es embriagante en todos los sentidos, de lo rico que huele y lo Claro. rico que sabe. Ya. Por eso lo conocen los que tuvieron una abuela que hacía dulce pechiche, nadie más. Y más la conoce la gente en Manabí.
Pero si tú vas por Bucay, en cambio aquí también ves unas perchas con licores de todos los colores. Y siempre va un intendente y les quita todo porque no tienen permiso, porque esto y el otro. Y en lugar de perseguirlos, deberían de estudiar, a ver, ustedes están usando alcohol, ¿de dónde es el alcohol? Caña, muy bien. Vamos a ver que ese alcohol esté bien esterilizado, como sea. ¿Y Claro. con qué hacen? Con la fruta. Ya, y entonces ayúdenlos para que tenga todos los permisos, porque sería una cosa maravillosa que podamos nosotros también vender eso eh, y ponerlo en las perchas, pero no, solo vas a buscar y está como escondido porque puede pasar el comisario y te quita todo. Ya, entonces eso está mal. Y eso me hace recordar que en cambio en Manabí, en San Vicente, en el cantón San Vicente, frente de Bahía, hay una escuela gastronómica que se llama Iche. Ichi. Sí, viene del antiguo idioma que se habló allí, porque si tú escuchas, tienes ceviche, Ah. tienes corviche, tienes pechiche, y todo eso, el Iche es del idioma antiguo. Ya. El Y concepto es metiche, metiche también vendrá de allá. también, Quizás. claro, nosotros somos los metiches que fuimos a meter las narices y a ver, y Ajá. eso lo tiene Horacio Belletini, es el ideador de esto. Hace una escuela gastronómica, pero con un enfoque cultural. Y ha puesto a Manabí como una de las regiones del mundo con mejor gastronomía. Desde esa escuela han ido a servir banquetes a más de 200 personas en Mónaco, allí en Ah, el casino del Mónaco, al ya. príncipe y de todo eso. Han dado banquetes en España y la gente se queda como loca de lo que ellos no solamente que presentan los platos, sino que cuentan la historia de cada plato, pero son historias que vienen desde la época de Valdivia, ¿no? Para darte un ejemplo, el primer plato de la cultura Valdivia te explican y te presentan, tú dices, ¿qué será que comían estos valdivianos? Una ostra gigante y le han hecho un encurtido de piña. Y mira, y tú dices, claro, pues recolectaban ostras y tenían piñas y las deben haber picado y ya estaba. Entonces te quedas como loco. Después dice, de la época en que llegaron los españoles y trajeron los esclavos negros, trajeron de África, traen el plátano y usaron las hojas y te explica toda esa época y te presenta un bollo de plátano, pero con conchas y maní. Te mueres, pues. ¿Ya? Y entonces esos europeos caían patatiesos allí de lo rico. Todo eso es cultural y es económico, porque ahora ya la gente está pensando en poner granjas en el mar para poder tener conchas, para poder tener moluscos en general, ¿no? Manabí es la provincia con mayor costa, digamos, mayor kilometraje frente al mar. Podríamos tener granjas de todo, pero no, nos comemos y no volvemos a reproducir. Y tiene que estar a la autoridad con un palo para que se respeten las vedas. Ya concha prieta no existe, por ejemplo. ¿Dónde compra concha prieta? Concha negra está carísima, casi no hay. Antes los pobres comían ostiones y mejillones que cogían en el salado. Ya no. Claro, y el manglar también lo han destruido y por ende el cangrejo, la jaiba y todos estos animalitos que crecen en las riberas, en esos lugares, desaparecen también. Y mira, y eso es soberanía alimentaria, porque Claro. eso es proteína pura que puede servir para el Ecuador y puede servir para el mundo. ¿Ya? Porque si tú vas a cualquier parte del mundo, una ostra es como una exquisitez, algo Algún carísimo, manjar. un manjar. Lo sirven en los banquetes más ilustres. Y aquí tú vas a playas y te comes una ostra. ¿Ya? Pero entonces aprovechemos pues eso. ¿Mm? Y aquí podemos, pero se necesita alguien que le meta pasión a esto, ¿no? Y como digo, Claro.
Se La requiere economía, inteligencia, dedicación, estrategia y sobre todo la pasión, que es como el combustible que mueve todo. pero tiene que ir de la mano lo económico con lo ecológico, con lo cultural, con lo social. ¿Por qué lo social? Porque tienes que preparar a la gente para que sostenga todo eso, con educación pertinente y de calidad. ¿Por qué lo social? Porque la gente tiene que estar sana, tiene que acceder a agua segura, tiene que tener servicios básicos, ¿ya? Y por supuesto, cuando se enferma, acceder también a la atención médica. Pero cuando hablamos de salud, no es solo para curar a los enfermos, sino para prevenir enfermedades, Claro. ¿ya? Y lo más importante es el agua. Y miren, nuestra provincia del Guayas, todos los cantones están al pie de un río o de un estero o del mar. Creo que hay uno que se salva. Y salvo Guayaquil, los demás no llegan a tener agua segura ni en el 60%. Ninguno tiene sistemas de drenajes de aguas sucias adecuados. Todos tienen camales horribles que botan desperdicios a los ríos. ¿Cómo es esto? Y ese es un mal mundial, porque estaba en algún momento haciendo un estudio sobre las aguas de estos ríos europeos, que suenan bonitos porque son raros, el Po, el Etna, este que atraviesa toda Alemania, ¿cómo se llama? El río. El Rin, ¿no? Y son unos ríos con una asquerosidad, son tremendos porque allá hay mucha industria farmacéutica y desaguan en todos esos desperdicios en los mares, en los ríos, perdón. Entonces esos ríos no se puede bañar ni el diablo ahí, porque hasta el diablo se enfermaría si es que se baña. Es terrible. Y nosotros aquí teniendo nuestros bellos ríos, pero tenemos que rescatarlos, tenemos que trabajar. Y estando nosotros en Guayas, aunque nos vea el mundo a través de tu canal, es una cuenca maravillosa, es la principal cuenca de la vertiente del Pacífico, desde Alaska hasta Chile, ¿no? Donde se ha hecho a través de la historia un trabajo hidráulico fantástico, porque con aguas del Daule estamos regando Santa Elena, Guayas y también alimentamos Poza Honda en Manabí. Y podríamos seguir avanzando si hubiera un plan para seguir, ¿no? Lo que se comenzó a seguirlo. Y lo dejamos perder, Entonces, y la gente pelea por tonteras y no ve esto, que el mundo está en una situación difícil, no solamente nosotros, pero tenemos que mirar esto como una oportunidad de meterle cabeza y corazón y de volver a nuestras raíces, a nuestra fe, a nuestra ingenuidad, a los principios de nuestros padres, ¿no? Eso me hace acordar de otra de las anécdotas de mis abuelos. Cuenta. Sabes que antes el alfabeto para un niño de Olmedo era algo que teníamos que aprendernos. Entonces, con A dice, amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar. Su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que lo defiende. Eso nos hacía recitar mi abuelito. Y con la P, porque cada letra tiene un verso. La P es, pereza es enfermedad, tan mala como la muerte. Así, no cabe el inerte en ninguna sociedad. Con Q, quien de mañana se levanta, de salud goza completa, un año más de vida tiene y los negocios adelanta. Ahí está. Excelente. Así que, entonces, si eso, uno le dice a sus padres eso, y en la escuela eso se lo hacen canción. Entonces te queda toda la vida. Claro. Amar a la patria, ¿qué es? Dirán ahora. Amar a la patria es un conjunto de amar a tu Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Lo mencionamos, sí, no, pero igual que mencionamos la Constitución, ay Dios, Dios, Dios. Pero lo tenemos ahí como palabra muerta, ¿no? Así es. Cecilia, el tema de la lectura, el tema de la educación en las escuelas es terrible. Es realmente, si uno hace conciencia de esto, se pone a llorar. Yo en algún momento conversé con un niñito, porque me gusta conversar con la gente, en general, independientemente de la edad.
basta que el niño pueda escucharme y pueda expresarse para poder mantener un diálogo. Entonces, yo estaba en la espera de una clínica y los padres entraron a tratarse y dejaron al niño fuera y yo me aproveché para conversar con él. Y le pregunté sobre Atahualpa, porque estaba en esa edad, en esos años donde nosotros en la escuela nos enseñaron sobre historia del Ecuador, sobre las ollas, ¿te acuerdas? Los nudos, los límites del Ecuador, más allá de lo que es al norte de Colombia, ¿no? Es decir, boca de Capones en el Océano Pacífico, tanto al norte hasta el río Chira, bajando Caldas, Espíndola, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos enseñaban. Bueno, mi pregunta al niño fue solamente, ¿sabes quién es Eugenio Espejo? ¿Quién fue Eugenio Espejo? No sabía. ¿Quién fue Atahualpa? ¿Sabes? No sabía nada, No, no no les sabe. enseñan nada, Dios mío. ¿Qué generación estamos Entonces, cultivando? ¿cómo amas la patria si no amas tus raíces, tus antepasados, si no estás alimentado de eso? Cuando tú me preguntabas temprano, al principio, de dónde te viene este amor, por sus padres, por la educación, por lo que uno ve. Cuando uno es niño es que absorbe, ¿no? Por sus raíces. Pero si no se les dice nada, como tú dices, por eso también nuestra juventud ahora quiere irse. Quiere irse. No Y no quieren solamente, regresar después, ¿ah? No quieren sí, volver. entonces, nosotros aquí formamos, gastamos en formarlos y se van ya listecitos a servir a otros lares, porque aquí no los hemos cuidado, no hemos alimentado su cultura, no los hacemos sentir orgullosos de lo que somos. Mira que ahora hasta todos los letreros ponen en inglés. Tú vas hasta el Guasmo y dice mini market. ¿Por qué no puede decir tienda? Mini market. Y la gente que no sabe ni lo que quiere decir dice, oh my God. Y yo me quedo, ¿qué es No, y esto? hay barrios aquí que seguramente ni conoces. Hay un sector que se llama Nueva York, hay otro sector que se llama, creo que allá como New Jersey. O sea, es increíble, es increíble. O sea, estamos tan enajenados, tan alienados, que nos sentimos bien cuando no solamente le ponemos nombres, ¿no? A los niños, porque esa es otra también, pero nos van sacando, nos van desarraigando. Pero Cecilia, hay algo más que quería comentar contigo ya en la parte final, y es, porque hemos hablado de cultura, y es la música, algo Ajá. elemental. Los amorfinos, las canciones, los pasillos, los cachullapis, los pasacalles, todo eso que es típico ecuatoriano. Pues sabes que quiero comenzar con una anécdota. Hubo aquí en la Biblioteca Municipal de Guayaquil una reunión, un seminario sobre la cultura montubia, que poco sabemos de aquí de la cultura montubia, solo creemos que usan un sombrero. Y entonces allí, bueno, entre las expositoras estuvo Libertad Regalado, que sabe tanto, ella es una manavita increíble esta señora, habló sobre el lenguaje y nos hizo ver que muchas de las palabras que creemos que lo dicen por montubios vienen del español antiguo. ¿Ya? Y también allí estaba Wilman Ordóñez, que él es musicólogo, y nos hicieron oír músicas que han rescatado de principios del siglo XIX, de principios del XX, o sea, del siglo XIX, pero bellísimas, bellísimas, pero no lo hemos propiciado. Y después ellos mismos me invitaron a una reunión y se presentó un grupo que iba a cantar las epopeyas de Eloy Alfaro. Y así como los mexicanos cantan en sus corridos las hazañas de la revolución, aquí también tenemos eso, pero lo hemos callado. Todo lo que es Montubio y de la Costa se ha callado, pero es por culpa nuestra, porque como tú bien dices, la parte de la sierra, los cachullapis, los sanjuanitos, los albazos, esos están allí, ¿ya? Y los jóvenes los usan y los han remozado y están preciosos. Y claro que tenemos el pasillo, pero ya el pasillo ya es republicano, ya es fusión, ¿no? Es fusión, pero desde más antiguo tenemos cosas maravillosas que las tenemos en el olvido, ¿ya? Y
y hay que remozarlas esas. Me hace acordar de Luis Miguel, que nadie de la generación de mis hijos sabía lo que era un bolero. De repente Luis Miguel cantó boleros y ahora se saben las letras de todos los Claro. boleros. Ya, entonces así hay que hacer con los pasillos, así hay que hacer con, bueno, pero me gusta la gente de la sierra, ellos sí mantienen su música, sus instrumentos, sus grupos. Hay cantantes de primera ya. Y hay mujeres que ya han estudiado música y no solamente que cantan su música y pasillos, sino que son capaces de cantar óperas y cantar de todo. Y ya son creadores también, ¿no? Y tocan en sinfónicas, etcétera. Pero nos falta muchísimo ya. Pero en esto no es solamente cuestiones del gobierno, la sociedad y dentro de la sociedad quienes hacen prensa y difusión, ¿no? O sea, yo creo que tiene una misión social la radio y la televisión. No es una misión solamente empresarial de ganar dinero, porque el fin de una empresa es ganar dinero. Pero sí, la comunicación es parte de un derecho humano y además usan un recurso que es de todos, que es el espectro radioeléctrico. Todo eso. Entonces debe haber una responsabilidad social. Y yo cuando oigo en las radios esos perreos con una letra obscena, digo, ¿qué están haciendo? Ah, libertad de prensa. Señores, la libertad termina cuando con esa libertad tú hieres a otros. Claro. Y con otra estás hiriendo. Eso no es libertad, eso es libertinaje. No puedes dañar. Y inclusive artísticamente es una distorsión, es una aberración, porque no tiene los parámetros que tiene que tener la música. La música es un arte, no es una cosa de que hago algo y me gusta y se acabó. O sea, tiene que tener todo si es un cuadro, cualquier tipo de expresión artística que sea, tiene sus normas. Dentro de las libertades que tiene el artista para expresarlo, tiene sus normas. Pero todavía hay gente que sí cultiva estas cosas. Hace poquito fui al Rincón del Café, que queda por la bahía, en la calle Eloy Alfaro, a media cuadra de la iglesia San José, en una esquina. Y no sabes, allí desfilan tipos con su guitarra que cantan. Y van dos que los encontramos. Y bueno, este último dijo, bueno, yo sé cantar Norma Mía. Y yo me río porque Norma Mía era una canción que alguna vez en Colimes nos quedamos a dormir 4 familias allí en la hacienda de un compadre. Y entonces mandaron a ver a alguien que anime la fiesta pues con guitarras. Y lo único que sabían cantar eran pasillos, que no querían pasillos porque estaban más alegres que el pasillo. Dice, algo para bailar, Norma Mía. Entonces decía, Norma Mía, dale con ritmo de... Es esa que dice, así te lo prometí, Norma Mía. ¿Es esa? Sí, pero me río porque dice, desde el día que te conocí, no puedo vivir sin ti. Entonces bailábamos merengue. No, ahora pasó doble, ahora vals. Y estos hombres... la misma letra la cambiaban de ritmo. Todo, es lo único que sabían tocar. Entonces le cambiaban el ritmo. Bueno, pero con este hombre hemos cantado allí pasillos, valses criollos, allí en ese rincón. Entonces, me parece que es una costumbre que debería volver a tenerse, que la gente salga y toque. Además, yo tuve una vez una idea, decía yo, ¿te acuerdas que yo fui candidata a la alcaldía de Guayaquil? Claro. Hace años, y yo decía, una de mis cosas primeritas era comprar todas las guitarras que hayan en Guayaquil, en cualquier almacén, y regalar guitarras, para que los jóvenes, a través de la música, se interesen en algo más y no vayan a buscar jorgas por otro lado. Una guitarra te quita un paquete de marihuana de la mano. Alguien decía, ay, que se hacen bohemios. No, se hacen creativos. Y ahí tenías que involucrar a todo el mundo, ¿no? En hacer coros, en hacer concursos de canto, de baile, lo que sea. La empresa privada, perdóname decir, la empresa privada sí se puede beneficiar de esto, porque pueden organizar concursos y todo esto que estás mencionando y vender su marca, su producto a través de eso. Sí se puede. Lo que pasa es que, como tú dices, no hay corazón, no hay voluntad, no hay pasión.
Si no hay pasión, no hay nada. Y lo que tú acabas de decir, la empresa privada, ya sea un rato hablábamos de los medios de comunicación, una de las cosas buenas que dice la Constitución, pero está como utopía todavía, es que dice que la democracia debe ser participativa, no representativa como antes, donde te representa un alcalde, un diputado. Tú te quedas aquí porque le das como un cheque en blanco que él haga lo que sea. No. Lo que Ahora está, dice lo que está no. pasando ahora. Claro, pero ahora tiene que ser participativa, pero para que sea participativa hay que participar, pues. ¿Quiénes participan? La sociedad. ¿Quién es la sociedad? Nosotros. Entonces, organizar en los barrios, ¿no? Aquí se quejan de que los partidos organizan los barrios. Yo creo que es su obligación organizarlos, porque a través de la organización viene la fuerza, la creatividad y hay alguien, un liderazgo. Pero ¿para qué los vas a organizar? Para cuidarse, para promover los valores de su barrio, para hacer lo que tú dices, cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes, inventarse ideas, plantar árboles, tener un huerto comunitario. Y así organizado se puede ir exigiendo. Mira que antes en Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero, que era la más poblada, y había la liga barrial, la liga deportiva barrial. O sea, era y había, o sea, cada barrio tenía su equipo de fútbol. Y había pues los partidos entre el barrio tal y el cual, el tal, el cual, y habían canchas específicas para eso. Ya. Me acuerdo que llevaba el nombre de Chiriboga Parra. ¿Te acuerdas del Guido. que fue vicealcalde? No de Guido, del hermano, de Luis. Lucho. Él le encantaba eso. Entonces su nombre estaba en todas las camisetas que él regalaba a la liga. Pero funcionaba, pues, porque tenía a los muchachos trabajando los 12 meses en organizar fútbol. ¿Ya? Claro. Y yo miré en Quito, fíjate que en Quito tenían una radio online que era de los trabajadores. Entonces, como en Quito sí funciona esto del deporte, las ligas, la organización barrial, pues ellos se dedicaban a transmitir los partidos de los barrios y así la gente oyendo, pues, del barrio tal de acá, el fulano, el sultano, el otro y no sé qué, y la reina y el otro. Y tenían auspicio porque ¿quién no iba a querer la fábrica de aceite o la fábrica de lo que sea? Claro. Ya, entonces es una cosa maravillosa, maravillosa, que se lo puede hacer acá. Claro. Entonces, aquí se quiere pelear contra la mafia, pero tenemos que darle expectativas y esperanzas a los niños y a los jóvenes. Claro. A través de lo que tú hablas, de la música, del arte, del deporte. Pero tenemos que meternos todos, ¿no? Claro. Con Mira, corazón. tú vas por la calle, vas por 9 de octubre, por ejemplo, y ves a muchas personas, inclusive extranjeros ahora, que pintan, por ejemplo. Y hacen unos cuadritos interesantes, ¿no? Pero esa gente apenas gana para vivir y para comer hoy y mañana a ver otro cuadrito que vendan y venderlo y así. Cuando debería de apoyarse a esas personas. No es posible que gente que tiene un talento, que tiene un alma especial, porque cuando uno tiene un talento para la música, para la pintura, para la poesía, ese es un alma especial, esa no es un alma cualquiera. Y esa alma debe ser cuidada y debe ser, por lo tanto, apoyada, promovida. Y nadie se ocupa de eso porque no hay sensibilidad y porque si no da dinero inmediato, entonces no importa. Esa es una pena, ¿no? Y también los que tocan música. La última vez, o sea, hay chicos que salen con el saxofón, que es un deleite. Claro. O con el violín, qué sé yo, pero no. Es que dicen, es que no hay para tanto, es que la economía, vuelvo a insistir yo, no hay desarrollo económico si no mezclas con el desarrollo cultural y social. Si no involucras el desarrollo cultural y social. El sistema de desarrollo es una suma del sistema económico más el sistema cultural más el sistema social. Allí te funciona todo. De lo contrario, no funciona. Y eso está muy clarito en la Constitución, porque por primera vez en la historia constitucional del Ecuador hay todo un capítulo que se dedica a la economía, a la planificación primero, a lo que es el desarrollo, a lo que es la soberanía alimentaria como
cuestión básica del desarrollo, hablar de lo que es el agua segura como base del desarrollo. Si no hay agua segura, no hay nada. Al cuidado de la naturaleza. Entonces, pero no basta que esté en la Constitución, ¿no? Así es. Tiene que ser puesta en marcha, tiene que los gobernantes entenderla y hacer, y si algo no les cuadra, bueno, entonces revisemos y analicemos eso que no nos cuadra, pero no tiremos abajo todo, ¿ya? Porque en ese tirar abajo perdemos tiempo. Parece que eso es lo que se intenta ahora. Cecilia, estamos llegando a la parte final, de hecho ya estamos sobre la hora, y quería, con tu permiso, leer un poema que no es de una poetisa exactamente, aunque ella es escritora también, pero es una psicóloga argentina y conferencista. Se llama Virginia Gawel. Me gustó este poema y luego de eso quisiera pedirte tus palabras finales. Dice así: tierra, aquí somos muchos llorando tus ríos, alentando la vida de tus animales, plantando cuanto árbol pueda dar sombra al bosque. Somos muchos diciéndole no a los que esquilman tus sagradas montañas, tus dignísimos cielos, tus selvas palpitantes, tus lagos, tus desiertos. Somos muchos, no llores. Nosotros lloraremos hasta que el mar absorba tanta lágrima nuestra, hasta que la avaricia no tenga más progenie y los nuevos que nazcan reverencien tu vientre. De Virginia Gawel. Cecilia, tus palabras finales. Qué bello, ¿no? Qué emocionante. Hay que escribirlo y ojalá que haya muchos que puedan repetirlo de Virginia con todo su corazón y no solamente repetirlo, sino poner en acción algo de eso. Correcto. Y ojalá que este verso también pueda ser entregado a la gente que tiene que tomar decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, en la parroquia, en el cantón. No necesitas ir a lo macro. E incluso hay que tomarlo dentro de cada hogar. Ese verso debe ser como una bandera de cada familia para proteger el futuro de sus nietos, de sus bisnietos, de la estirpe. Eso creo, porque es muy emocionante lo que ella dice. Y de eso se ha tratado lo que hemos conversado contigo, pero pues en plano de conversación nomás. Pero muy lindo. Muchas gracias, William. No, gracias a ti. Ha estado con nosotros la economista Cecilia Calderón de Castro, a quien agradecemos por brindarnos su tiempo y refrescarnos el alma con sus conocimientos y anécdotas que nos recuerdan que somos espíritus venidos a esta tierra, hechos de tierra, y a ella volveremos en cuanto a lo material. Gracias, Cecilia, una vez más, y gracias a todos los que cada semana nos acompañan en Opina TV. Seguiremos trayendo a ustedes nuevos podcasts que nos enamoren de la vida y nos motiven a seguir adelante, aunque nos toque a ratos caminar entre piedras y espinos. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Un abrazo para ti, Cecilia.